Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida al cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Sony Solano y seré la moderadora de esta mesa titulada Conservación de áreas ecológicas, barrancas, ríos y sistemas agropecuarios, perteneciente al programa de maestría en cambio climático y biodiversidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. En primer lugar, tenemos a la doctora Cintia Berenice Molina Rodríguez, quien es docente investigadora del Laboratorio de Cambio Climático y Sustentabilidad, adscrito a la Subdirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. La doctora Cintia es doctora en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México. También perteneció al programa de investigación asociados del Colegio de México en el programa de energías, en el Research Fellow en la Red de Investigación Internacional Air System Governance, y sus líneas de investigación se enfocan en el estudio de la gobernanza climática y las políticas de descarbonización de los países en desarrollo. La doctora ahora es candidata a investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. También vamos a contar con la participación como comentarista de la doctora Luz Bertila Burgueño Duarte, quien es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestra en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de Tijuana, en la Universidad Autónoma de Baja California, donde actualmente labora como profesora investigadora de tiempo completo y en la cual ha impartido materias sobre derecho penal, la licenciatura y metodología de la investigación a nivel de maestría y doctorado. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y cuenta con reconocimiento de PRODET, en la que es líder del cuerpo académico sobre los derechos públicos y su incidencia en el conflicto social. También es miembro propietario de la Academia de Ciencias Sociales de la Universidad de Baja California y coordinadora de la investigación de la Asociación Civil Agenda Ciudadana por el Desarrollo y Corresponsabilidad Social. Además de las dos docentes comentaristas que nos van a apoyar hoy con su retroalimentación, contaremos con la presentación de 4 estudiantes, quienes nos mostrarán sus avances de trabajo terminal. En un momento se los presentaré. La dinámica del coloquio será el siguiente. Cada estudiante tendrá un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación, y una vez que termine esta exposición, las doctoras comentaristas tendrán 10 minutos también para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recordamos que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Después de este preámbulo, daremos inicio a la presentación de los trabajos. La primera alumna que nos va a hacer su exposición es Yunuen Sevilla Salcedo, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado Educación Ambiental enfocada a la conservación de áreas ecológicas, barrancas y ríos de la zona de San Miguel Ajusco. Yunuen, si nos apoyas con tu presentación, por favor. Sí, claro, ¿me escuchan bien? Más o menos. Más o menos. Creo Bueno, que ya. sí, ¿ya está mejor? Sí. Ok, a ver. Permítame un momento. ¿Se ve mi pantalla? Aún no. A ver, permítame un momento. A ver, ahí voy, permítame, por favor. Creo que ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Ok, bueno.
Buenas tardes, mi nombre es Vilma Sevilla, yo soy del segundo semestre de la maestría en cambio climático y biodiversidad y voy a presentar algunos avances de mi protocolo de investigación. En este caso va a ser la educación ambiental, o sea, enfocada en la educación ambiental para la toma de decisiones, para la conservación de áreas ecológicas sensibles, que son las barrancas y los ríos, de la zona de San Miguel Ajusco. Y bueno, esta presentación va a contar solamente, bueno, de lo que es mi introducción al problema, el planteamiento del problema, mi justificación, los objetivos a seguir hasta ahorita, el marco teórico, la metodología y la bibliografía. Entonces, bueno, lo que tenemos en esta parte del pueblo de San Miguel Ajusco es que hay una devastación muy grande de los recursos naturales por el crecimiento desmedido de la mancha urbana y por el cambio de uso del suelo de forestal urbano. Lo que se pretende es, por medio de un programa de educación ambiental, concientizar a los tomadores de decisiones, que en este caso son de todos los actores sociales, que en este caso son el comisariado de bienes, que son los que se encargan del uso de suelo forestal en esta área, y mediante esta sensibilización crear un manual, digámoslo así, para que exista una manera de cómo tomar decisiones más conscientes con respecto a los recursos que ellos manejan. Y bueno, la educación ambiental es un proceso que está orientado principalmente a la búsqueda de alternativas de sensibilización de la sociedad y tiene como objetivo construir una sociedad que sea pues, más justa, participativa y diversa a través de acciones concretas que propicien una relación de conjunto con el medio que lo rodea, el medio natural sobre todo. La educación ambiental pues es un proceso interdisciplinario, por lo que hay muchas disciplinas que lo apoyan, o sea, pueden ser sociólogos, ecólogos, biólogos, ¿no? Incluso arquitectos, dependiendo del problema que se quiera solucionar. Y de lo que se trata es que mediante una serie de pequeños aprendizajes se desarrolle pues la conciencia en la ciudadanía para que ésta esté mejor informada acerca de los bienes y servicios que otorgan los recursos naturales de los que son a los que están sujetos. Y también se promueve el compromiso y la participación social, ¿no?, a distintos problemas ambientales según la localidad en la que se encuentran. De esta manera, pues lo que se intenta es integrar valores, ¿no?, dentro de la sociedad para que se pueda empezar a propiciar una relación en algunos casos y en la otra una reconexión de la relación con el compromiso hacia el medio ambiente. Y bueno, ¿qué persigue, no? Esta parte de la educación ambiental? Pues crear conciencia, formar, informar y transmitir conocimiento, desarrollar destrezas y aptitudes a las personas a las que se les enseña, promover los valores, habilitar pues la solución de problemas y de pues, y normas de actuación, ¿no? Y por último, pues orientar los procesos de la toma de decisiones, sobre todo de los actores, diferentes actores involucrados en este círculo. Mi planteamiento del problema es que estas áreas son muy poco conocidas y son áreas ecológicas que son muy sensibles, ¿no?, sobre todo a la problemática de la mancha urbana. Son entidades funcionales donde se desarrollan y donde reciben especies, tanto animales como vegetales, muy diversas, y sobre todo que se explica en una cuestión de un recurso hídrico. No mucha gente, bueno, estos lugares tienen especies
Perdón la interrupción, pero no se escucha. ¿No se escucha nada? Escucho, o sea, perdone que la interrumpa, pero sí escucho mucha distracción. A ver, déjame ver, perdone. Audible. Perdone, pero lo que pasa es que sí, efectivamente estoy fuera del trabajo y déjenme ver si puedo arreglar este problema. Disculpen ustedes. Disculpe, ¿se sigue escuchando el ruido de fondo, perdón? Sí, todavía. Híjole, a ver, permítanme un momento. Sería mucho problema si puedo interrumpir la presentación y que me pasen hasta el último para arreglar solo este problema, porque no estoy en mi casa, entonces solamente para solucionarlo aquí, pero sin que interrumpa ahorita la dinámica de las demás personas que van a pasar. ¿Sería posible eso? Déjame consultarlo con la coordinación. Si gusta, suspendemos tu participación y continuamos con el siguiente alumno, ¿vale? Sí, por favor, ahorita lo soluciono. Disculpen ustedes. Ok. Bueno, entonces pasamos al segundo estudiante, quien es la compañera Minerva Edith Telles Ordaz, estudiante del cuarto semestre, quien presentará el trabajo titulado Aplicación de la metodología D&D en 3 fincas de Melchor Ocampo como base para el diseño de un sistema agroforestal. Sí, muchas gracias. Voy a compartir. Muchas gracias. Permítame, es que no. Permítame un segundo, perdón. ¿Me dice si ya se observa, por favor? Ya la podemos ver. Ok, voy a intentar darle en presentación. Espero que no se me mueva. No, permítame tantito. Intento dar presentación, pero creo que no me deja. No, ya va. Espero que. Ok. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Minerva Telles y mi trabajo que voy a presentar se denomina Aplicación de la metodología D&D en 3 fincas de Melchor Ocampo como base para el diseño de un sistema agroforestal. Como introducción tenemos que mi proyecto tiene por objetivo determinar el diseño de un sistema agroforestal insertado en el marco de la seguridad alimentaria familiar para ser implementado en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. La pregunta de investigación es, ¿cuál es el diseño del sistema agroforestal que permite una mayor contribución a la seguridad alimentaria familiar? Y como hipótesis tengo que el diseño de un sistema agroforestal para un clima templado, que considere en sus componentes árboles frutales caducifolios, ovinos, forrajes en una interacción de leguminosa gramínea y una parcela anexa de producción biointensiva de productos hortícolas,
podrá contribuir a la seguridad alimentaria familiar. Platico brevemente cómo fue la elección de el terreno de trabajo. Tenemos en verde lo que sería el territorio de Cuautitlán Izcalli, donde se ubica la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, y en rojo está señalado el municipio de Melchor Ocampo. A través de las UCAs que hemos trabajado, fue que se eligió este municipio porque ha rescatado trabajo de todo lo que es la maestría, a fin de hacer una forma de pilotaje con respecto a un proyecto de intervención que se puede generar ahí, pero a su vez tomar como referente este municipio y en particular la comunidad que ahorita voy a señalar para considerarlo como una base para retomar cuáles son esos componentes que podemos entonces considerar o reconsiderar para el diseño que yo planteo hacer de un sistema agroforestal en la facultad. Este municipio, como lo comenté en el recuadro, está a 7 kilómetros de distancia, lo cual es muy allegado, vaya, o sea, dentro del área de circunvecina, y además cuenta con condiciones similares en clima. Mi población originalmente arrancó con 7 fincas del municipio de Melchor Ocampo a través de una muestra que fue por cuotas, dado que ya se conocía cuáles eran las características que se querían tener para trabajar, y finalmente se llegó a delimitar una comunidad como tal, que sería una finca, la finca 1 para mí, en el sentido de cómo las fui yo nombrando o catalogando, que pertenece a la familia del ingeniero Gerardo Pérez Alfaro. Entonces, mi comunidad donde estoy trabajando, donde voy a presentar todos mis resultados, es de esta finca en particular. La metodología que apliqué es a través del diagnóstico y diseño de ID, que es una metodología que se ha aplicado en varios lugares del mundo, sobre todo Sudamérica, y que ha permitido pues rescatar toda esta información que es necesaria para, como dice su nombre, diagnosticar y diseñar sistemas agroforestales. Y está compuesto por 4 componentes, que sería el biofísico, el agroforestal, el social y el económico-financiero, que como mencioné se aplicó a la finca número 1. ¿Cuáles fueron mis instrumentos de recolección de datos? Fueron registros, entrevistas semiestructuradas y sobre todo la observación también. Mis resultados. En el aspecto biofísico, la información que se recupera de acuerdo a la metodología que estoy manejando es la superficie asignada a las actividades productivas y no productivas, es decir, los usos y áreas de estas. En el recuadro verde está señalado, verde claro, cuáles fueron todas esas áreas que están conformadas en esta finca. Resalto, que está en rojo, la producción de hortalizas y la alfalfa, que son las que tienen el mayor territorio, la mayor extensión. En azul está invernadero, sin embargo, que también tiene una superficie considerable. Sin embargo, esta no la considero como un componente, dado que no formaría parte de un sistema agroforestal. Y como podemos ver, también existen otros elementos menores, que sería la nopalera, las aromáticas, duraznos, que es un componente importante para mí, una conejera y un área de jardín y temazcal. El resto del terreno es que ocupa la casa de la familia, son 2 bodegas, cocina externa, porque brindan también servicio de restaurante campestre y un sanitario. Todo esto conforma la superficie de 8 hectáreas en total, que es el terreno en el que se encuentra esta finca. Aquí muestro que es parte también de la metodología que se tiene que realizar, solicitarle en este caso al ingeniero Alfaro que nos proporcionara o pudiera realizar un croquis donde estuviera delimitando y estableciendo la ubicación de todas las áreas que mencioné. Como parte del componente agroforestal, aquí la metodología nos pide rescatar información sobre la ubicación de las especies leñosas dentro de los sistemas de producción, su composición botánica, la abundancia, cuántos y cuáles son los productos o beneficios que aportan. La composición botánica se encontró que para frutales son granada, durazno, ciruela, manzana y limón, dando un total de 50 individuos, y las que podemos considerar de ornato sería pino, pirú y sauce llorón. Las leñosas, durazno y limón, se encuentran en áreas de producción entre las hortalizas y la nopalera. El durazno se ubica de manera lineal, la que se muestra en la foto, dentro de la parcela de alfalfa, y los demás frutales se encuentran ubicados en el traspatio como parte de los linderos del terreno en general, que también se alcanza a apreciar en la fotografía los pinos que están circundando el área. Este cuadro, perdón si se ve pequeño, lo que pasa es que sí fue difícil insertarlo, pero quería mencionarlo. Fue de la última OCA que estemos cursando, y fue un rescate que me pareció muy interesante para mi trabajo.
Aquí podemos ver que son 4 columnas, que es el patrimonio natural, los bienes y servicios que proporcionan esos patrimonios, el empleo que se le da y los riesgos identificados para garantizar su acceso. Resalto solamente en este caso el agua subterránea, bueno, por supuesto el suelo, el agua subterránea que en este caso tienen la provisión en cantidad deseable, no tienen problemas, pero sobre todo el componente arbóreo, que serían los árboles. Aquí únicamente estoy colocando aquellos bienes y servicios que proporcionan, resaltando, por supuesto, ¿no?, la proporción de oxígeno, captura de carbono, por supuesto, los frutos, y resaltando también que es hábitat de refugio de fauna. Todo esto fue referido por el ingeniero Alfaro y como atrayentes también de polinizadores. Pero también tenemos riesgos identificados que serían plagas, enfermedades, las sequías y las bajas temperaturas. Como sabemos, estuvimos, sobre todo ahorita, con una ola de calor que fue, digamos, atípica, lo cual también, bueno, es parte de este análisis. Entonces, rescaté esta tabla justamente para poder también yo analizar y generar mi información sobre las interacciones, si son positivas, negativas o son neutrales en cuanto a los componentes. En el caso de social y económico financiero, esos son los puntos que se rescatan: integrantes familiares, sus objetivos, sus gustos y preferencias, sus planes a futuro, si pertenecen a una organización, los apoyos que reciben, los ingresos, y tienen mercados cercanos potenciales. En este sentido, voy a referir solamente a lo que considere yo más relevante de toda esta información por el tiempo y por el espacio. Entonces, la familia está conformada por 3 personas cuyas edades oscilan entre 40 y 50 años, su hijo de 11 años. Los 3 participan activamente en el trabajo de la finca y los que son económicamente activos, pues son el papá y la mamá. La familia obtiene sus ingresos, todos los ingresos que ellos obtienen es a través de la venta de los productos hortofrutícolas, de la alfalfa, que venden para los que producen bovinos, de las sesiones que hacen de temazcal en su jardín y yoga, así como talleres que imparten, cursos de verano y renta de bodegas, por lo que sus ingresos son variables. También es importante resaltar que en cuanto a organización forman parte de una comisión que colabora con los subdelegados del ejido Villa María y Frontera, pero cabe resaltar que la finca está dentro del ejido Villa María, los cuales fungen como autoridades auxiliares del ayuntamiento y representan los intereses comunitarios. Asimismo, ellos dos, el ingeniero y su esposa, forman parte de una cooperativa familiar que está conformado por 5 miembros. Y este punto de la granada quizás suena un poco fuera del tema social económico, pero lo rescato en sentido de que estamos hablando de las preferencias en cuanto a poderlos colocar en mercado, poder hacer un uso de ellos. La granada, a pesar de que es la más abundante, es el durazno, la ciruela y el limón los que se encuentran en la preferencia de su consumo. ¿Y cuáles son sus planes a futuro? Que aquí también es parte de lo que rescata también la metodología. En alianza con otros vecinos del ejido de colonias aledañas, tienen un proyecto muy interesante y ya bastante bien, pues vaya, estructurado, al menos en mente, sobre un corredor de turismo rural. Conforman también una cooperativa, perdón, es un plan a futuro, conformar una cooperativa de ahorro y préstamo que está conformada por 5 mujeres, ya llevan un avance en esto, intensificar su producción de hortalizas, incluir o continuar con la inclusión de pequeñas especies como gallinas y conejos y la colocación de colmenas. En el recuadro de la izquierda, para mí es importante este dato, por lo que voy a concluir, que la introducción de especies animales dentro de la parcela de forraje, en el caso de ovinos y de los árboles frutales, bueno, o sea, en el caso de los ovinos dentro de la parcela y los frutales, no lo consideran por el momento dentro de sus planes, debido a que comentan que les haría falta tiempo para el cuidado de esta especie. Entonces, para concluir, estos avances que yo estoy refiriendo, ¿cómo abonan a mi pregunta de investigación, que es cuál sería ese diseño que permita la mayor contribución y entre sus componentes? Pues rescato que evidentemente los árboles frutales caducifolios y la pradera, y así como el anexo de producción intensiva de hortalizas, es una opción que debe considerarse, pero también creo conveniente replantear la inclusión del componente animal, los ovinos, por la razón que comenté, y que pudiera constituirse por lo que serían las colmenas, que requieren de menor cuidado, pero que también tienen un gran beneficio tanto ambiental como económico. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Minerva, por tu participación. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Cintia, por favor.
Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Minerva, por su presentación. Gracias también a la Universidad Rosario Castellanos por la invitación a participar en esta mesa en el cuarto coloquio de investigación de posgrado. Bueno, Minerva, yo tengo algunos comentarios. Bueno, con su presentación nos ha aclarado varias cosas que tal vez nos quedaban un poco pendientes, ¿no? Quienes leímos en el protocolo. No obstante, mis sugerencias están enfocadas al documento que muy amablemente ustedes compartieron para nosotros. Creo que cuando usted menciona cuál es el objetivo del protocolo, usted utiliza dos verbos, determinar y diseñar. Entonces, yo creo que quizás sería mejor revisar con su director o directora ese verbo, ¿no? Porque creo que está más orientado al diseño de un sistema agroforestal y no tanto a determinación, ¿verdad? Eso por una parte. Cuando nos vamos al marco conceptual y teórico, ahí sí creo que tengo una sugerencia de fondo y que sí usted tiene que conversar con el director o directora de trabajo terminal. Y es que me parece más un glosario de términos cuando usted comienza a poner que es un sistema, que es seguridad alimentaria. Sin embargo, me llama a mí la atención de que yo que no soy especialista en sistemas agroforestales como usted o como quien le está dirigiendo, no encuentro el concepto o yo no logro identificar muy bien es la teoría de los sistemas agroforestales, es decir, en qué consiste. Entonces yo creo que eso sí es muy importante porque forma parte del título, ¿no? De su investigación y a mí no me quedó tan claro, o sea, ¿dónde encuentro yo la teoría de los sistemas agroforestales? Por otra parte, entiendo que usted lo está orientando al tema de seguridad alimentaria, pero en la introducción usted hace una mención como una medida para mitigar gases de efecto invernadero, es decir, lucha contra el cambio climático. Entonces, tal vez separar, yo sé que la maestría es en cambio climático y biodiversidad, pero a lo largo del documento no queda como muy claro ese vínculo, ¿no? Entonces, para que no genere esa confusión o tal vez expectativa para los lectores externos, que también se va a ver como una estrategia de mitigación, cuando en realidad tal vez se está enfocando más a una cuestión de seguridad alimentaria. Ya esto es una cuestión más de forma. Respecto al marco conceptual y teórico, le sugiero pues que evite las viñetas. Eso a veces a uno como que lo distrae, ¿no? En la lectura y creo que es mejor redactar un texto más corrido, más, ¿cómo decirle? Sin tanto punteo, ¿no? Porque parece que son ideas sueltas y la verdad que usted ya está dando un análisis, está haciendo un texto crítico. Entonces creo que eso es que usted debe de orientarse cuando va a redactar su marco conceptual y teórico. Recuerde que lo que usted debe de considerar ahí son los modelos teóricos explicativos de este fenómeno o de este problema que usted está investigando. Por mi parte, creo que esas serían, bueno, no, importante. Creo que le sugeriría yo nuevamente revisar la redacción de los objetivos, a veces para acotarlos, porque sí, uno de ellos, creo que el primer objetivo específico me parece que son como varios elementos ahí, entonces mi sugerencia para, bueno, los estudiantes que están realizando un trabajo de investigación es tratar de hacer objetivos sencillos que les permitan hacer operativo el trabajo y que lo terminen en tiempo y forma. Es decir, entre más complejiza uno un objetivo, es a veces más complejo redactar y llevar a cabo todo lo que uno está planteando, ¿no? Proyectando hacer. Entonces yo creo que sí sería bueno revisar nuevamente esa redacción para que sea más, para usted sobre todo, que sea más fácil avanzar y no haya pues complejidades en este proceso de investigación. Y yo me quedaría con esto, Minerva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Toma nota. Muchas gracias. Gracias, doctora Cintia. Continuamos con los comentarios de la doctora Luz Bertila, por favor. Gracias, buenas tardes. De antemano, pues gracias por la invitación. Es un ejercicio muy enriquecedor, sobre todo obviamente para las y los alumnos, pero también para una, ¿no? El participar, el leer temas nuevos, siempre es enriquecedor. Entonces es un ganar-ganar el que estemos aquí. Y bueno, la contribución o la reflexión es desde nuestros ojos como lectoras, ¿no, Minerva? Gracias por lo que nos comparte y tome los comentarios
desde esa postura de alguien que le está leyendo y que deberá tener las respuestas, pero la idea es que estemos transmitiendo lo que tenemos en nuestra mente, lo que realmente queremos decir. Y por eso la lectura de otros ojos ajenos a los propios siempre es buena. Yo aquí sí tengo la inquietud principal en la identificación del problema. Una investigación debe partir de un problema que se pretende, si no resolver en su totalidad, sí abonar a lo que ya existe en una mejora. Yo no identifico un estado de la cuestión sólido respecto de usted, lo que usted nos plantea. Hay una introducción de un párrafo realmente que no me lleva al estado de la cuestión, no me lleva a identificar el problema, y en el segundo párrafo ya me expone usted un objetivo y en el siguiente una hipótesis. Entonces, obviamente no me permite entender lo que hay en su mente y sin duda los conocimientos que usted deberá de tener. Entonces, sí hay que trabajar el estado de la cuestión para identificar actualmente qué es lo que se ha escrito, qué es lo que se dice en el tema. Yo no encuentro mucha bibliografía que soporte su estudio, si bien es cierto va a utilizar esta metodología diagnóstico y diseño, es una metodología, pero no se debe centrar en la investigación per se, y usted así lo titula, aplicar la metodología para el diseño de este sistema agroforestal. Entonces, esta metodología es una parte de su protocolo, así como puede hacer estudios de campo, etcétera. Es una herramienta para recolectar datos, pero a mí me causa ruido que lo ponga en el título. Repito, el problema yo no lo identifico y hay que tener mucho cuidado que una situación es muy distinto a un problema. Una situación no nos genera un perjuicio, un problema sí. Un ejemplo muy trivial que a veces uso en la docencia, imaginemos que yo, Luz Bertil, un día me despierto y resulta que mis tenis se mojaron porque no los guardé y no tengo tenis para ponerme ese día, pero me puedo poner unos guarachitos o cualquier otra cosa. Entonces, no me genera un problema, es una situación. Pero si eso le pasa a alguien que va a las Olimpiadas y que ese día tiene que ir a una competencia, allí sí es un problema. Y pareciera que los mismos tenis mojados, pero resulta que para mí es una situación, para el atleta es un problema. Entonces yo aquí veo una situación por lo menos en como la forma en que usted no lo presenta, en donde usted tiene variables difíciles de medir. Usted se pregunta cuál es el diseño que permite una mayor contribución a la seguridad alimentaria, mayor que es tener una jaba más de duraznos. ¿Cómo lo va a medir? ¿En proporción de qué es mayor? ¿Ese punto mayor o esos duraznos extras van a resolver la situación alimentaria? Entonces, aquí tendremos que identificar qué es lo que va a aportar su tema. Pero si no tenemos claro el problema, pues vamos a navegar sin rumbo fijo. No obstante ello, y que obviamente esta reflexión inventaría replantear, coincido con la doctora Molina, a replantear objetivos, a replantear pregunta de investigación y a replantear hipótesis. Yo le invito a que en una hoja escriba estos 3 enunciados: pregunta de investigación, hipótesis y objetivo. Deben de tener las mismas unidades de análisis, deben reflejar el mismo sujeto de estudio, deben reflejar el mismo problema, deben de tener los mismos enfoques o factores a analizar. Sin embargo, unas tienen una cosa y otras tienen otra cosa. Entonces no hay consistencia. Estamos hablando de situaciones distintas. Más adelante, bueno, obviamente la estructura. Sí faltaría diseñar un proyecto, un protocolo de investigación con una estructura idónea, en donde de una manera muy clara, con un subtema, sea introducción. Luego, aunque hay muchas estructuras, ¿no? De proyectos de investigación, muy claro que sigue estado de la cuestión. Otro subtema donde usted nos diga planteamiento del problema. Otro subtema que diga pregunta de investigación. Me explico, no que yo me la encuentre de repente en un párrafo, porque le resta sistematización a su tema. Usted habla también de un diagnóstico y fíjese que aquí, como dice que es para la facultad, entonces a mí mi lectura me llevó a pensar, ¿qué es lo que quiere diseñar? ¿Será como una carta descriptiva para una materia? Hasta ya me llevó a pensar, ¿no? La imprecisión. Entonces nada más estar usted muy segura de que no está dando una información
incorrecta, porque el diagnóstico no puede ser el tema central de su tesis. Es una herramienta, sin duda, pero debe enfocarse a ofrecer algo más. Veo que mucho del trabajo que ha hecho es observación, por supuesto que es válido, pero me llama la atención que nos centremos en una finca. Parece ser que entrevistó a 7, acudieron a esta convocatoria, o es lo que yo leí, se hace un muestreo, se hace una selección de 3, y ahorita en su lámina nos expone una situación muy particular. No digo que no sea válida, pero lo que me llama la atención es que tanto su análisis se va a centrar en esta familia de 3 y con estas particularidades, ¿no? Entonces, un poquito identificar cuál es la población objetivo o cómo se está haciendo este muestreo y que no lo pudiéramos leer. No digo que no exista, pero el chiste es que lo podamos leer y que no solamente esté en su mente. Habla de elementos idóneos, por ejemplo, la finca 1 nos dice aquí en su documento, cuenta con elementos idóneos para optimizar sus sistemas. Quizá entiendo que esto es un resumen, pero aún así, este párrafo no me dice nada, porque yo que no soy experta en el tema, no alcanzo a identificar cuáles son esos elementos idóneos y con qué está usted comparando el diseño óptimo. Y por último, habla de también que el diseño deberá atender criterios de productividad, sostenibilidad, adaptabilidad y generativo. Y en sus planteamientos iniciales no los había expuesto. ¿Me explico? No digo que a lo mejor es lo óptimo, pero el chiste es que haya una consistencia y que no aparezcan de manera repentina como nuevas ideas al final del documento. Entonces yo sí la invitaría a que seamos mucho más concretos en identificar el problema y tener en cuenta qué realmente es lo que va a aportar al conocimiento. Usted está generando conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a aportar al conocimiento su trabajo? Y por último, pues invitarla a tener más bibliografía, porque nada más identifico 4 fuentes bibliográficas. Eso pues nos da mucha debilidad en la cientificidad de su tema. Y las citas bibliográficas, recordar que por lo menos para maestría y que tiene buena vigencia, no deben de ser mayores a 10 años, lo cual identifico que son bibliografías vigentes, pero 4 bibliografías pues son insuficientes. Entonces yo por aquí dejaría mis comentarios, espero que puedan contribuir a sus reflexiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctoras, por sus comentarios. Continuamos con la presentación del siguiente estudiante, quien es Adolfo José Manuel Ochoa Ibarra, que está cursando el 4º semestre y presentará su trabajo titulado Comportamiento de los parámetros agrometeorológicos en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Adelante, por favor, Adolfo. Estoy tratando de subir la presentación. No me deja verla. ¿Ahí se ve? No, no se ve. No se ve. Si me permite un momento, deje ver qué es lo que me está sucediendo. Porque no me deja compartir acá. Sí, es en el botón que dice presentar ahora. Sí, de hecho, de
Ya se puede ver la presentación, Adolfo. Ahí está. ¿Sí se ve? Porque yo no veo nada, doctora. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? Sí. Ok. Estoy presentando la portada para ubicarme. Sí, Correcto. sí. Ok. Bien, mi nombre es Adolfo José Manuel Ochoa Ibarra. Mi director de trabajo terminal es la maestra la doctora Gloria María Solares Díaz, y mi trabajo se llama Comportamiento de los Parámetros Agrometeorológicos en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Bien. Como introducción, voy a dar un contexto de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, ¿no? Y el municipio de Cuautitlán Izcalli se crea en 1973 a partir de terrenos concedidos por los municipios de Cuautitlán de Romero Rubio, Tultitlán, Tepozotlán y Atizapán de Zaragoza. Su formación obedece más que nada a regular la presión sociodemográfica que afecta a la Ciudad de México, y se pretendía ser un municipio autosuficiente. Sin embargo, debido al temblor de 1985 que ocurrió en la Ciudad de México, se favoreció la migración de la población afectada al municipio de Cuautitlán Izcalli. Esto promovió que para 1990 se superara la carga demográfica proyectada para este municipio. Y es a partir de esta década cuando se agudiza la problemática socioambiental debido al cambio del uso del suelo. Actualmente nosotros hemos observado en los diferentes municipios de las zonas aledañas a la facultad una serie de cambios en la vegetación, y hemos encontrado especies como el mango que no están, que no son de esta zona, vaya, ¿sí? Y la otra parte es que en 1990 los productores de Tultitlán, de durazno, tenían problemas en la maduración del fruto, y es a partir de esa fecha cuando se empieza a hacer una investigación, si no formal, pero sí persistente, para ver qué era lo que estaba sucediendo y afectando a los productores. Sin embargo, en la actualidad, todas las áreas de labor del municipio de Tultitlán fueron vendidas y están urbanizadas hoy. En el recuadro se ve cómo las áreas agrícolas están siendo invadidas tanto por los parques industriales como las casas habitacionales. Y son manchones. El manchón que está al frente, que se ve una pija azul, es la facultad. Para no hacer el cuento más largo, la presente indagación parte de una problemática ambiental derivada de los cambios de uso del suelo y sus efectos en los patrones de la temperatura y la precipitación, tales como la variación fenológica en los cultivos y los cambios en la fecha de siembra en los cultivos anuales. Para esto estamos utilizando como indicador al cultivo del durazno. La justificación se parte de que los municipios tienden a ir sacrificando su zona productiva o su zona agrícola, pero hay algunos productores que siguen en el tenor de seguir produciendo. Entonces, tratamos de dar solución a esa problemática para aquellos productores que aún tienen interés en la actividad agropecuaria. Por una parte, y por otra, las necesidades de adaptación
y mitigación de la población frente a los efectos del cambio climático, por lo que es importante contar con una visión más clara sobre la variación climática de la zona. Sobre todo si nosotros estamos hablando de cuestiones de cambio climático y nos olvidamos un poco de que la ciudad es la máxima expresión de la modificación de un ecosistema por parte del hombre y que dentro de esos ecosistemas se generan una serie de microclimas muy específicos. El objetivo del trabajo es determinar el comportamiento de los parámetros agrometeorológicos y sus efectos en el cultivo del durazno durante el periodo del 23 de septiembre del 2002 al 22 de septiembre del 2023. Aportar información que promueva la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en la agricultura y apoye la generación de las políticas públicas del área de estudio. Partimos de la hipótesis que el desfasamiento de la fenología del durazno se debe a la variación de los parámetros agrometeorológicos derivados de los cambios en los patrones de temperatura y precipitación. Como ustedes pueden ver acá a un costado, hay una lámina donde se está trabajando el olivo. Esto es en el área de, allá por Xochiaca, en lo que es los límites de la ciudad. Ahí esto es de autoconsumo y de recolección. Y tienen buena producción, es producción de oliva. Bueno, la parcela 9 se ubica en el campo 4 de la Facultad de Estudios Superiores, Cuautitlán. Dentro de ella se ubica la carrera de Ingeniería Agrícola. ¿Sí? ¿Cómo mencionarlo? Este es el área donde se entrena a los estudiantes para poder participar con las comunidades. Desgraciadamente, después de la pandemia, tuvimos una serie de problemáticas sociales ahí, de invasión de los terrenos de la facultad, entonces estamos un poquito tensos en el sistema. Bueno, el área de estudio en sí, este huerto es donde se analiza todo y tenemos 4 hectáreas, árboles frutales, pastizales, alfalfas, avena, cubiertas plásticas, y entre las hileras podemos intercalar algunos cultivos de importancia hortícola o forestal. Es a través de la Cátedra de Manejo y Operación de Sistemas Agrícolas y Recursos Naturales en donde se participa a través de las materias de producción de frutales, fruticultura avanzada, percepción remota, aplicada a la agricultura, gastronomía y técnicas de mejoramiento. En donde la comunidad de la carrera de ingeniería ahí se centra, ¿no? A partir de esto que he mencionado, tenemos un análisis que se viene realizando entre los participantes sería un árbol de problemas, básicamente, y las ramificaciones y las bases que está promoviendo el problema. No sé cuánto llevo, pero me voy a apurar. El tipo de investigación que se llevará a cabo será mixta, cuantitativa y cualitativa. En el caso del análisis de las variables del clima, utilizaremos la información del Servicio Meteorológico Nacional. Se elaboró una hoja de Excel para su procesado y estamos viendo la posibilidad de hacer el trabajo de simulación de los escenarios a partir del software R. Para efectos de este estudio hemos considerado un clima patrón, un clima de referencia. El clima patrón se refiere a un estudio que se hizo antes del desarrollo formal del municipio de Cuautitlán Izcalli. Y la estación de referencia, que está ubicada aquí en Tepozotlán, es la estación de represa del Alemán. ¿Sí?
Bueno, los avances. Obtuvimos las proyecciones de cambio climático del Estado de México. Esto fue a través de entrar a la red, al Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. ¿Sí? En él nos dice que toda la zona de influencia presenta el mismo escenario con base en el modelo RCP 8.5. ¿Sí? Y que existe un incremento de 1 a 1.5 en el escenario más favorable de la temperatura y en el más pesimista de 1.2 a 4.9. Sin embargo, con base en la estación meteorológica que tenemos en la parcela, nosotros hemos encontrado un incremento de aproximadamente de 6 a 7 décimas de grado, no más. Bueno, estos son los eventos, la precipitación. Nosotros estamos en el color aquí como rosado, ¿sí? Y acá en el color rojo. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Dejo de compartir, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Adolfo. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Cintia, si nos apoya con sus comentarios, por favor. Hola, buenas tardes, Adolfo. Gracias por su presentación. Gracias, bueno, comenzamos quizás con la parte, con las cuestiones de forma, ¿no? Sí. Bueno, con cuestiones relativos, obviamente, al protocolo que usted nos ha compartido. Creo que hace falta darle una estructura. Hay muchas cosas que están sueltas, son ideas. A mí me da la impresión de que todavía son ideas que todavía no están como suficientemente hiladas, ¿no? Para que tengan una consistencia sobre lo que usted está presentando. No me queda claro a mí tanto así la importancia, ¿no? de esta zona de estudio. O sea, creo que hay que justificarlo más, hay que saber decir el por qué es importante estudiarlo, ¿no? Porque eso sí no queda muy claro en el protocolo. Como tampoco me quedó a mí muy claro el problema como tal. Cuando uno define el problema de investigación debe de ser bastante explícito. Y eso, pues, obviamente lo da la investigación que usted ha hecho, que no dudo que la haya hecho, pero cuando usted lo redacta, queda ese como vacío. Yo el problema de investigación lo logré identificar, o al menos pensé que ese era, que tiene que ver con cómo las variables climáticas han afectado el nivel o el volumen de producción o los ciclos de producción del durazno. Pero eso porque logré identificar en un objetivo y en otras ideas que usted nos presenta, pero como tal no aparece detallado un problema de investigación, y eso creo que es importante. Ahora bien, cuando usted se va a la parte de la metodología, eso no lo dijo usted acá, pero sí está en el protocolo, habla de que va a ser una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa. Hay que tener cuidado cuando uno dice quali y quanti, porque a veces uno quiere abarcar muchas cosas y la verdad que no siempre decir voy a utilizar una quali o una quanti, pues nos va a dar un resultado más robusto tal vez. O sea, puede que uno haga una investigación perfectamente de tipo cualitativo que va a enriquecer mucho y que va a tener muchos aportes. Lo mismo con una totalmente cuantitativa. Entonces hay que ver la pertinencia de utilizar ese término de metodología mixta, ¿no? ¿A qué nos referimos y cuáles son las herramientas que usted va a utilizar? Porque en el protocolo que yo tuve la oportunidad de leer, decía, usted hacía una diferencia entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa, y que a partir de eso usted decidía aplicar una metodología cuanti o quali, y ahí hay una gran diferencia. Una cosa es el tipo de variable que puede ser cuantitativa y cualitativa, y otra cosa son las metodologías. O sea, una metodología cuantitativa, por ejemplo, podría ser estos modelos o estas proyecciones de las cuales usted nos ha hablado. Y una metodología cualitativa ya podría ser, por ejemplo, una cuestión ya más etnográfica, ¿no? Por ejemplo, estos talleres, entrevistas a profundidad, historias de vida, etcétera, etcétera. Entonces, sí falta claridad, al menos cuando usted lo presenta, en el tipo de metodología que va a utilizar y por qué. Ahora bien, con los resultados, cuando usted nos lo presenta, creo que a esas alturas, pues ustedes ya están
prácticamente llevan un poco más de un año, ¿no?, con esta investigación. Yo sé que ya tienen resultados, pero es importante saber presentarlos. En el protocolo usted nos presenta gráficos, entiendo que son corridas de R o de Stata o de otro software estadístico, pero no los describe. O sea, aun cuando algunos lectores podamos tener una noción de cómo se lee o se interpreta un modelo, un gráfico, y entre otras cosas, es importante que usted analice y describa qué es lo que está presentando, porque usted nos da aproximadamente unas 10 o 13 cuartillas con resultados y gráficos, pero que no están explicados uno a uno. Entonces yo veo muchos gráficos y la pregunta que yo me hago es, ¿qué me quiere decir con esto? O sea, obviamente, pues si yo me tomo una hora para revisar cada uno, pues puedo llegar a un entendimiento, pero no se trata de eso, se trata de que los lectores tengan una idea de qué es lo que usted ha hecho y qué es lo que está haciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque este tipo de ejercicios lo que permite es que ustedes puedan visibilizar todo el trabajo que han hecho, que no dudo que ha sido mucho. Entonces, una mala, digamos, presentación o pobre presentación de los resultados quita, ¿no?, la atención de los lectores sobre la importancia de lo que ustedes han llevado a cabo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por otra parte, me surge a mí la duda. Usted habla de modelos y de proyectos, regresando a la metodología. Pero cuando usted nos presenta los mapas, estamos hablando de ARGIS. Y también en la presentación usted menciona SAS. Entonces, yo no sé si va a trabajar con R, que, bueno, eso digamos que podría ser lo de menos, cuál es el software estadístico, pero no sé. Si usted va a hacer, por ejemplo, una metodología utilizando modelos de estadística territorial o únicamente va a hacer proyecciones o modelos utilizando una estadística inferencial o podríamos decirlo estadística descriptiva. Entonces, esa parte todavía no nos queda claro y creo que el texto del protocolo pues sí se puede enriquecer con otras cosas porque sí está como muy escueto, muy reducida la parte de la introducción. Como le digo, el planteamiento del problema a mí no me queda totalmente claro. No sé por qué decidió. No dudo que sea válido, pero al menos a mí no me queda muy claro el por qué usted decidió estudiar esta zona, cuál es la problemática en sí. O sea, yo sé que ha revisado y probablemente usted me podría decir, bueno, ya llevan varios ciclos de producción en que está disminuido por estas y estas razones y lo puedo asociar con una variación en la temperatura. Ahora bien, para demostrar eso, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿No? O sea, ¿qué voy a utilizar? ¿Voy a hacer un modelo? ¿Voy a hacer investigación más por observación? O sea, ¿cómo? Pero sí falta esta parte de definir, ¿no? ¿Qué es el problema? ¿Por qué la importancia de esta zona? ¿Y cómo lo voy a llevar a cabo? Y si ya lo llevé a cabo, esos son los resultados, pero bien explicados, bien descritos, ¿no? Analizados, porque si no, no podemos presentar, yo sé que es mucho trabajo el que implica cada uno de los gráficos y los modelos que usted nos presenta al final, pero si no lo sabemos explicar, es como que, ¿qué nos quiere decir, no? Entonces recuerde que una investigación tiene que estar enfocada a hacer difusión de lo que uno investiga y hay que saber cómo comunicarlo. Yo me quedaría con esto y pues le deseo lo mejor con el trabajo, Adolfo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pasamos con los comentarios de la doctora Luz Bertila, por favor. Claro, muchas gracias, mucho gusto, Adolfo. Gracias por compartirnos sus avances. En algunas cosas quizá voy a ser repetitiva en cuanto a lo que comenta la doctora Molina, porque coincido, voy a irme conforme el documento que nos hicieron llegar, haciendo algunos comentarios de inicio en su resumen y que es obviamente parte central de su escrito. Me llama la atención desde el tema porque lo veo impreciso. Cuando habla de parámetros en general, parecería que sería más atractivo si nos especificara exactamente qué tipo de parámetros, ¿no? Porque cuando es demasiado genérico podemos perder el interés del lector.
nos dice que se hace una indagación documental de las proyecciones de cambio climático, pero en el escrito que yo tengo hay solamente 4 fuentes bibliográficas y que no respetan la actualidad de no mayor a 10 años que requiere un estudio de maestría. Recordemos que un posgrado es generar nuevo conocimiento. Un nuevo conocimiento no se genera de lo que nada más nos encontramos a nuestro paso, porque quizá, y lo dice la metodología, a lo mejor creemos que estamos descubriendo la pólvora, pero ¿por qué? Porque ignoramos que la pólvora ya se descubrió. Entonces, cuando ignoramos el estado de la cuestión, cuando dejamos de leer a los actores actuales, a los que están escribiendo, investigando sobre el tema, vamos a estar haciendo una investigación o avanzando en un trayecto que ya se avanzó. Entonces, pues el tiempo lo vamos a desperdiciar y no vamos a aportar mucho. Entonces, primera invitación, pues, hacer un estado de la cuestión que nos arroje lo que hay actualmente y que su bibliografía no sea mayor a 10 años. Ignoro, debe haber un buen fundamento de por qué el punto de parámetro de comparación es este estudio que se hizo en 1977. No sé si es porque él es el único estudio, porque aquí lo pone, que esto será en base, ¿no? Y hace como el planteamiento o el análisis base de cómo ha evolucionado la realidad desde el estudio que hace la maestra Teresa Reina en 1977. Me impacta la fecha, yo ignoro el tema, pero no sé si hay hallazgos más nuevos que nos generen un punto comparativo más relevante y no sé si únicamente centrado ahí en la zona o tengamos que investigar qué hay de novedoso en todo el universo del tema, ¿no? Del tema de estudio que nos permita generar ámbitos comparativos más actuales y sin duda ya en un análisis ya centrar este proceso evolutivo. En el documento yo no encontré el objetivo de manera muy clara, le falta orden a su documento. En la introducción igual es nada más un párrafo en donde no me permite conocer el tema y ya en el párrafo 2 ya me está ofreciendo una pregunta de investigación que es incorrecta, Adolfo, porque es una pregunta cerrada. Nunca es impermisible en la investigación plantearnos preguntas cerradas. ¿Cuáles son estas? Las que se responden con un sí o un no. Y su pregunta es cerrada. Usted se pregunta, ¿el desfasamiento actual en el desarrollo de los cultivos en la zona de estudio se debe a la variación de la temperatura y la precipitación durante los últimos 30 años? Entiendo que la respuesta es sí, y ya ahí se agota el tema de estudio. Entonces, hay que cambiar esa pregunta de investigación. Cambiar esa pregunta de investigación nos va a impactar en todo lo demás. Usted dice que esa pregunta es para corroborar la siguiente hipótesis y narra ahí algo que yo vi totalmente distinto a lo que nos expuso en la presentación. Entonces, bien, el protocolo no está cincelado en piedra, ese se va cambiando, no pasa nada, al contrario, es un ente con vida, ¿no? Vamos encontrando nuevas cosas y decimos, ay, creo que mejor por aquí, por allá. Entonces, hay que modificarlo, no pasa nada, pero hay que actualizarlo, vaya, para que nos siga dando el rumbo que queremos. Dice en esta hipótesis, por ejemplo, que la zona de estudio se ha visto afectada. Hay que tener cuidado en ser muy precisos en la identificación del problema, porque se ha visto afectada, pero no deja claro en qué. Entonces yo igual me voy con esa misma inquietud, que pareciera que esto es una situación, como lo comenté anteriormente, y no alcanzo a identificar el problema en sí. No alcanzo hasta ahorita a identificar en un año más que usted termine su maestría, qué va a resolver, qué va a aportar en cuanto a la solución de un problema en concreto. El periodo de estudio entiendo que se acota estas fechas de septiembre 2022 a noviembre, porque me imagino que es el periodo pues, en el que está ahorita usted realizando investigación de campo, pero no sé si va a haber un poquito de actualización en lo que sigue de sus estudios. Me llama la atención que la población de la nada hace ver que la población utilizada van a ser 100 árboles de duraznos ubicados en la parcela tal. No digo que no sea válido, pero aquí yo no encuentro la justificación. Parecería que es porque ahí está en la facultad y es la que me queda cerca, ¿no?
entonces pudiera ser caprichoso. Yo, claro que no debe ser así, pero aquí debemos de poderlo leer. ¿Por qué es relevante hacer un estudio en esa zona? Y eso entonces ya magnifica su estudio porque nos permite potencializar los hallazgos micro hacia un entendimiento de una problemática macro, pero la debemos de justificar. Y de seguro usted tiene la justificación, pero faltaría que la pudiéramos ver nosotros. No me queda muy claro cómo va a medir usted este estudio o el cómo debe de hacerse mejoras a la situación del cambio climático. Aquí hay que tener mucho cuidado que nuestras unidades de análisis puedan ser medibles. Entendemos muchas veces en el campo de las ciencias sociales tenemos esa dificultad de medirlo, pero aquí es mucho más analítico. Aquí yo creo que sí está usted en posibilidad de dotar de un contenido medible, pero hay que tener cuidado con los factores de análisis. E igual coincido, las tablas no hay ningún análisis, entonces nada más se vuelven números en donde usted le deje el ejercicio al lector de hacer su trabajo. No, el trabajo de investigación es de usted, no es del lector. Usted ya nos debe de dar su discrecionalidad respecto del tema, su aporte. Entonces, a cada tabla le falta un análisis, una argumentación y un aporte. En ninguna parte del texto veo soporte científico, porque nada está con referencia bibliográfica. Entonces, esto se vuelve totalmente subjetivo, Adolfo. Pareciera que es lo que usted piensa. Entonces, para darle contenido y soporte objetivo y científico, debe de estar soportado en quién lo dijo. Y hay algunos datos, obviamente, numéricos, que sin duda no es porque a usted se le ocurrió, debe haber el sustento, entonces nada más hay que ponerlo. Recordemos que todo esto va a ser refutable. En el momento que a usted le piense en refutar esto, usted debe de tener argumentos objetivos y científicos para sostener su punto de vista, aunque no estén de acuerdo los demás, pero usted deberá de tener una visión muy sólida, muy objetiva. Tengo aquí, por último, bueno, ya lo dije, las bibliografías que evidentemente nos faltan. Aquí, fíjese, antes de la bibliografía sí menciona dos autores, Alvarado del 2002 y a Vázquez de 2008. Son los únicos autores en los que inserta y, pues, repito, bibliografía que excede los 10 años de actualidad. Entonces, sí lo invito a que tengamos una bibliografía que nos permita conocer en el tema qué es lo que hay actualmente, de tal suerte que usted parta de ese escalón. Todo lo que usted aporte sea un extra a lo que ya hay y que no vayamos a cometer el error de invertirle tiempo a volver a decir lo mismo, ¿no? Lo que ya alguien más dijo, pero no hemos encontrado ese librito, vaya, o ese hallazgo. Entonces, pues felicitarle, instarlo a que sí trabaje muy bien su protocolo, porque es la guía. De lo contrario, el timón lo va a llevar a un rumbo que no va a ser el que usted desea. Sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Podríamos retomar la participación de Yunuen Sevilla Salcedo? Ahora sí ya me escuchan, no se escucha interferencia, se escucha todo mejor. Se escucha mejor. Se escucha ¿Sí? mejor. Okay. Por mí, adelante. Entonces voy a compartir. Igual y podríamos continuar de donde se quedó Yunuen, si por la compañera Sony Solano está bien, y la doctora Molina, ustedes dicen. Sí, retomar donde se quedó, por favor. Ahí ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces estábamos en lo que era el planteamiento del problema. Y bueno, en realidad el planteamiento del problema es el siguiente. Estas áreas están siendo muy afectadas en general en toda la zona rural de la periferia de la Ciudad de México. Entonces, son entidades ecológicas a las que no se les ha dado tanto el uso adecuado como la importancia que tienen realmente para todo el Valle de México. Entonces,
Las barrancas forman parte de complejos sistemas hidrológicos que en realidad es lo que más aporta este tipo de áreas ecológicas, ¿no? Que es el volumen de agua dulce, ¿no? Superficial, y que en algunas partes puede ser absorbida por el subsuelo para recarga de mantos acuíferos. Entonces, en algunos lugares como el Ajusco y parte de la Magdalena Contreras, hay especies de flora y fauna que son endémicos de ese lugar y algunos de ellos están fuertemente asociados con este tipo de áreas. En esta parte, bueno, se hizo una cartografía social solamente para ver la problemática, que en este caso es el área de descargas de aguas negras, ¿no? A cielo abierto, es el, el cauce del río se ve afectado por la creciente mancha urbana y la pérdida de humedad en las zonas altas de las cuencas y los asentamientos irregulares que normalmente se dan en el uso del suelo de conservación. Entonces, estas unidades ambientales, ¿no?, tienen un papel importante en el funcionamiento del equilibrio ecosistémico. Y tenemos entonces que la integridad y la naturalidad de las barrancas y los ríos disminuyen a medida que se consolida el suelo urbano en el área de conservación. Después tenemos lo que decía, descargas sanitarias, invasiones a lo que es la ribera del río, la pérdida de vegetación riparia, que es muy importante para estos ecosistemas y que alteran también la trayectoria o modifican los cauces naturales de las barrancas y de los ríos. También tenemos que hay una deficiente actuación sociopolítica en la toma de decisiones respecto a estas áreas. No hay un conocimiento adecuado y por lo tanto no existe una forma de regularla. El gobierno del Distrito Federal intentó hacer anteriormente, sin embargo, esto pues hasta ahorita no se ha logrado, ¿no? No existe un programa tanto que las ubique como el área de conservación, que sí ya está tipificado, que tiene leyes que la protegen, este tipo de áreas no. Y tenemos también que, pues efectivamente esto se da porque no existe un conocimiento, ¿no?, de educación ambiental que reconozca el valor de estas áreas y que se pueda ayudar para manejarlas de forma responsable los bienes y servicios que presentan estos lugares y que nos brindan. Como ven en las imágenes, estas imágenes son tomadas de algunos ríos de la Ajusco, así se ve. Aún algunas conservan la naturalidad, sin embargo, parecen tiraderos de basura la mayoría de ellos, ¿no? Y lo que se quiere, bueno, requiere un proceso educativo que cuestione esta relación humano-naturaleza dentro de un análisis que puede ubicar, determinar y contextualizar la importancia y la incidencia de estas áreas ecológicas en el ambiente y la vida social de las personas que viven, tanto de ellos como cerca de ellos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay otra imagen también de los tiraderos de basura. Y esta parte, este mapa es un poquito, perdón que se vea así muy chiquito, pero no lo pude hacer un poco más grande. Pero es solamente esta situación de la parte de los actores sociales, que una es la parte política y otra la sociedad civil. Entonces, la parte política normalmente tiene 3 niveles, que son la parte federal, la parte estatal y una parte que es de subdelegación a nivel de la delegación Tlalpan y lo que es el comisariado de bienes comunales. Como se sabe, casi el 70% de las tierras de todo el territorio nacional están sujetos
a una ley agraria que puede ser de comunal o en este caso agraria, perdón. Entonces, el comisariado de bienes comunales normalmente es la dueña de las tierras y son las encargadas de manejar sus recursos naturales. Y después viene la sociedad civil, ¿no? En este caso, que son los avecindados, que es la gente que viene de otros lugares a vivir, ¿no? En este caso, la comunidad, perdón, de la Jusco, y los que son la gente comunera, que son precisamente la gente que es la dueña de todas estas tierras, ¿no? Y por otra parte, pues están las instituciones de educación, que puede ser la UNAM, la UAM, el Politécnico, y que son las encargadas tanto de hacer programas de educación ambiental como programas de regulación, ¿no? O de planeación territorial para estas áreas. Justificación de este problema es que no hay una estrategia de intervención de un programa de educación ambiental, que eso es lo que se pretende, para que se reconozca, se valore y se maneje de forma responsable los bienes y servicios que las barrancas y los ríos proporcionan, no solo a la comunidad de San Miguel Ajusco, sino también a toda la urbe de la Ciudad de México. Hay que establecer un proceso educativo pues, que cuestione esta relación, como ya lo había dicho, de humana naturaleza, para que la gente pueda entender cuál es el papel que juegan estos lugares y de esta manera insertar programas que permitan cuidarlas, conservarlas y sanearlas. Pues los objetivos son, el objetivo general es analizar las interacciones que mantienen las autoridades comunales del pueblo de San Miguel Ajusco con las barrancas y los ríos de este lugar. Y esto se quiere hacer mediante una evaluación de la percepción de los servicios ambientales y en base a esta valoración proponer un proyecto de educación ambiental que les permita sensibilizarse al mismo tiempo para tomar mejores decisiones sobre el manejo y conservación de sus recursos naturales. Para ello, los objetivos específicos sería identificar los actores de la comunidad de la Jusco y qué uso le dan a este tipo de ecosistemas, ¿no? Cuáles son sus percepciones acerca de los servicios ambientales que les brindan, qué acciones están llevando a cabo para rescatarlas o conservarlas, cuál es la vulnerabilidad con respecto a sus conocimientos sobre estos lugares y cómo es la interacción de la parte civil, ¿no? Con respecto a estos ecosistemas. Después de esto es proponer un programa de educación ambiental para que se contextualice la importancia, ¿no? Y se pueda dar evidencia del ambiente de las barrancas y de los ríos y sus servicios ambientales en una parte pedagógica y al mismo tiempo política para la toma de decisiones. La metodología que se pretende utilizar es completamente hasta ahorita cualitativa y entonces incluye 3 fases que son es el enfoque, el análisis, el diagnóstico y la propuesta. Entonces, en primer lugar tenemos que el enfoque pues es la identificación del problema, ¿no? ¿Qué meta se quiere llegar? ¿Cuál es el propósito de esto y los objetivos que se quieren alcanzar? Y el análisis, primero lo que se va a hacer es meramente, como ya lo dije, cualitativo, mediante la estructuración de un diseño experimental, tomando como unidad de análisis los juicios de valor que tiene el Comisariado de Bienes Comunales del pueblo de San Miguel Ajusco y se va a utilizar la metodología de Arce-Anat de 1999, en donde se considera la frase testimonio como la unidad de análisis. Una vez que se tiene una matriz realizada conforme a la importancia que ellos le dan a estos recursos, entonces se anexa, ¿no? a un valor
que está propuesto por The Group y colaboradores. Entonces, esto lo que nos da es una idea concreta de qué es lo que ellos valoran, qué es lo que ellos no están viendo, para qué creen que sirven, para lo que se les no saben, ¿no? Y entonces, de acuerdo a ello, se elabora ya la propuesta, ¿no? En base, ahora sí que un análisis FODA. El diagnóstico se basa completamente pues, en describir el estado del sistema y se precisa qué tipo de programa sería el más apropiado para impartir educación ambiental dentro de la comunidad de San Miguel Ajusco. Y por último es una propuesta, ¿no? Que es prognosis, que se concentra en el desarrollo de alternativas para alcanzar el objetivo, ¿no? Propuesto en la fase de enfoque. Y bueno, esta es alguna de mis bibliografías que utilizo. Algunas son viejas porque no existe mucho al respecto sobre el conocimiento en México de lo que son las barrancas y los ríos. Entonces, algunos son muy viejos porque son programas que se hicieron junto con el gobierno del Distrito Federal para rescatar, por ejemplo, el caso del río Lava o el caso del río Mantaro. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, Yunuen. Continuamos con la ronda de retroalimentación. Primero la doctora Cintia Molina, por favor. Muchas gracias, Ramón. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, comenzar por cuestiones, pues igual que con sus colegas anteriores, por cuestiones de forma. Creo que todavía pues es perfectible, ¿no? La presentación y la estructura del protocolo que ustedes nos han presentado, así como también la estructura de esta presentación que amablemente usted nos compartió. Ahora bien, revisando los objetivos que usted nos plantea acá en la presentación, veo que todavía no están conectados. Recuerde que para llevar a cabo una investigación debe existir un problema de investigación, una pregunta de investigación, un objetivo general. De ahí se pueden derivar objetivos secundarios, están los objetivos específicos, tiene que haber una hipótesis, pero todo esto tiene que estar perfectamente conectado y eso es algo que yo todavía no alcanzo a ver en este slide que usted nos presentó acá en PowerPoint. Entonces yo creo que sí es importante dar un pasito atrás revisando, ¿no? la redacción de estos elementos para que estén en correspondencia entre sí, porque de lo contrario parece que usted está trabajando diferentes cosas, ¿no? Cuando en realidad es una sola que tiene que estar muy bien estructurada. Eso por una parte. Por otra, cuando usted nos habla de la metodología y nos presenta estos como elementos que usted va a hacer, el diagnóstico, prognosis, la propuesta, a mí eso se me asocia más como productos o resultados de una consultoría más bien, pero no tanto lo asocio como una metodología. Creo que eso falta precisarlo. Como entiendo que usted ya hizo por ejemplo, un reconocimiento en campo, ¿no? De la situación, porque nos presentó fotografías, entiendo que ya ha tenido también un acercamiento con los comuneros, sabe más o menos cómo está la estructura de quienes viven alrededor, pero eso pues es a partir de una observación participante o usted tiene que identificar cuál es la técnica que está utilizando. Pero cuando usted nos dice que va a ser un diagnóstico, bueno, el planteamiento del problema, que va a ser una propuesta, a mí, al menos yo en lo personal, lo asocio más con productos por entregar, ¿no? De una consultoría o resultados esperados y no tanto como una metodología. Sobre uno de los objetivos que usted nos plantea, sobre, bueno, los dos objetivos específicos que son los que usted presentó acá en la presentación, el primero me parece que está muy amplio, quiere abarcar muchas cosas cuando usted dice identificar actores, uso de barrancas, ríos, entre otras cosas, me parece que ahí es mucho. O sea, es demasiado el campo o el espectro que usted quiere abarcar y eso pues puede generarle complicaciones o complejizar el desarrollo en tiempo y forma de esta investigación.
entiendo que ustedes tienen todavía un año más, pero para llevar a cabo una investigación de esta naturaleza, como usted la quiere hacer, sí es importante hacer objetivos, pues, que sean, que le permitan a usted cumplir con el propósito de la investigación, pero de muy buena forma. Entonces, esos objetivos yo creo que tiene que delimitarlos, reformularlos, redactarlos nuevamente, porque el incluir tantas cosas a veces no permite ver con claridad qué es lo que usted quiere hacer. Por otra parte, cuando usted habla sobre concientizar, que ese es el verbo que utiliza en el segundo objetivo específico, si mal no recuerdo, hay que tener cuidado porque esa es una cuestión muy subjetiva, o sea, concientizar, cómo hacer conciencia o cómo, yo me pongo a pensar, cómo va a ser usted medible, ¿no? Esa concientización de las comunidades, o sea, cuál es el factor, qué es lo que va a utilizar, ¿no? Para saber si cumplió o no con este objetivo. Entonces, a eso es lo que me refiero, saber utilizar los verbos para que usted al final pueda comprobar si sí o no se respondió o si satisfizo los objetivos que había definido en este protocolo. Bueno, como dijo la doctora Burgueño en la presentación anterior, siempre un protocolo es perfectible, o sea, se puede modificar, pero es importante ir teniendo cuidado de estas aspectos porque al final sí se pueden complejizar bastante. Yo sé que usted está planteando un programa de educación ambiental, pero yo entonces, no sé, tal vez me quedaría con el diseño, ¿no? De un programa de educación ambiental, aunque también es un objetivo muy, muy amplio. Entonces, creo que sí es mejor reformular o al menos saber ubicar o cambiar estos verbos para que sea mucho más operativa la investigación que usted está llevando a cabo. El planteamiento del problema, pues usted nos presentó varias situaciones negativas, ¿no? Que se están dando. Yo le sugiero, o sea, bueno, esa es mi sugerencia para todos, que yo sé que vivimos en una realidad muy compleja, o sea, no podemos abstraer la realidad en un par de variables o un par de observaciones, pero sí que usted logre identificar cuál es el principal problema, porque así como usted nos lo plantea, me parece que hay demasiadas cosas que yo sé que un programa de educación ambiental pues puede de una u de otra forma tener cierto impacto o tener cierta relación para lograr reducirlas, pero yo le sugiero que en realidad se enfoque en uno y que trate de enfocar esta guía que usted nos dice en la introducción que quiere proponer a ese o a esa situación o a ese problema que se está dando, pero no a todo porque a veces es más complicado. Por ejemplo, este es un ejemplo, si los problemas están relacionados a la forma en el uso o la disponibilidad de agua, por decir algo, podría usted proponer tal vez, o si ese es el tema de la investigación, que también tiene usted que conversar con su director o directora de tesis, tal vez un manual, ¿no? De un manual o una guía sobre el buen uso del recurso hídrico, para no tener tantos problemas, o sea, situaciones negativas que usted ha identificado que tiene que atender esta guía que usted está proponiendo. Yo creo que sí, esa es mi sugerencia, tratar de delimitar, acotar un poco más el tema, porque me parece que está, o al menos en sus palabras, está todavía un poco, pues, muy amplio en cuanto a actores, y eso lo puedo ver con los objetivos. Entonces, cuidar esa parte, y esa es mi sugerencia para que usted no enfrente algún tipo de obstáculo más adelante, que usted diga, no pude, o sea, cumplir con este indicador, no pude cumplir con este objetivo por estas y estas razones. Entonces, creo que vale la pena, en este momento que todavía falta un año, tomar una pequeña pausa para ver, tengo este protocolo, lo voy a volver a conversar con quien me está dirigiendo o quien me está asesorando la tesis y revisar cómo he formulado yo mis objetivos, cómo he formulado yo mi problema y ver, enfocarnos en que la redacción de estos elementos tienen que estar en correspondencia, porque si no lo están, va a ser muy difícil que usted llegue a resultados. Entonces, si usted quiere tener, por ejemplo, si el resultado que usted quiere es un programa de educación ambiental, debe de tener muy claramente definidos cuáles son los objetivos, cuál es su problema de investigación y cuál es su pregunta.
Y finalmente, pues esto ya es una cuestión ya más, digamos, de forma, hay que tener cuidado con la ortografía en las presentaciones. Siempre es bueno revisar, vi por ahí una palabrita que me hizo ruido, entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace una presentación, darle una última revisada para saber si no hay una palabra que tenga por ahí alguna letrita no conveniente. Y pues bueno, yo me quedo con esto y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Cerramos con la participación de la doctora Luz, por favor. Claro, muchísimas gracias. Gracias, Yunuen, un gusto escucharle y definitivamente que sí es el momento para hacer un replanteamiento. Ay, nada más que creo que ya se fue Yunuen. Yo creo que sí vale la pena esperarla. Aquí andas, Yunuen. Perfecto, perfecto. Creo que sí es momento, Yunuen, de hacer un replanteamiento de realmente qué es lo que le interesa a usted del tema. Lamentablemente nos da un documento pues incipiente a un año de estudio de maestría que, claro, en términos generales me permite identificar el tema porque es muy obvio. Entonces también es preocupante que con una página yo ya entienda que, claro, que a usted le preocupa la contaminación y los problemas acuíferos que han derivado de esta primera en las barrancas y ríos de la zona de San Miguel Ajusco. Sin embargo, pues falta un debido estado de la cuestión en cuanto al tema en general. Yo entenderé que no va a ir a una librería y encontrar exprofeso material sobre el Ajusco, pero sin duda respecto de cambio climático, que esa es la maestría, cambio climático y biodiversidad. Entonces, en el tema hay muchísimo que puede poner en contexto por qué esta situación que se está viviendo en el Ajusco es realmente un problema y realmente cuál es el problema que usted quiere investigar, porque pareciera, pero eso lo tiene uno que deducir, que el problema es que no se está haciendo nada al respecto. Y usted pretende con concientización resolver el problema. Y yo le pregunto, ¿qué pasaría, hipotetizando, obviamente esta pregunta le queda en la palestra, qué pasaría si concientizamos a toda la población, educamos, parece ser, aunque creo que más bien se habla de concientizar, y dice que ignoramos muchas cosas, entonces que se debe de generar conocimiento, usted usa la palabra. Entonces, ¿qué pasaría si a la comunidad, a los visitantes, a las autoridades les damos todo el conocimiento que necesiten tener en el tema? ¿En qué cambiaría el conocimiento? Y yo creo que no va por ahí, porque no se necesita un conocimiento de alto letrado para entender que el agua apesta, que está lleno de basura. Es concientización quizá más que conocimiento. Entonces, desde ahí ya vienen los sinsabores de a qué vamos con generar una guía que permita que conozcamos más sobre el tema. Si fuera así, a mí me hubiera gustado ver qué programas ya existen en el tema, porque parecería que no hay nada. Como yo no leo de qué estamos partiendo, no hay un estado de la cuestión, yo necesitaría ver un análisis de lo que sí hay. ¿Qué programas hay? ¿Qué escuelas? Usted está estudiando una maestría en el tema. En las licenciaturas, por lo general, hay derecho ambiental, por lo general se habla del tema. Entonces, yo creo que ese sería el punto de partida. ¿Qué sí hay? Y en su caso, ¿qué le falta? Porque mi pregunta es que no hay problemas, programas, y en su caso, ¿por qué los programas que existen no aplicarían a ese caso concreto? Esa sería parte de la justificación. Creo que aquí vale la pena hablar de corresponsabilidad de que tenemos tantos ciudadanos, repito, visitantes, autoridades, porque sí busca usted en entender la interacción de los diversos actores, pero tampoco los deja claro cuáles son de esos actores. Creo que el tema tendría un sesgo y un enfoque distinto, y no que no sea importante, por supuesto que es un tema relevante, pero creo que el enfoque va más hacia la corresponsabilidad
de estos distintos actores, identificar qué se está haciendo, quiénes se están contribuyendo a este deterioro, hacer un diagnóstico que permita comprender el alcance de la problemática. Y creo que vale mucho la pena que usted retome el tema en cuanto a responsabilidad horizontal en la salvaguarda de derechos humanos. Creo que aquí su tema, obviamente, cambio climático, estamos hablando de la salud, del medio ambiente como un derecho humano. Estos derechos que ya tienen un tratado importantísimo en cuanto a derechos colectivos. Nada de eso yo lo veo aquí. Estas demandas de la colectividad por el deterioro de esta zona en particular, creo que le daría hallazgos importantes para identificar que es más allá del conocimiento. No se trata solamente de ignorancia, se trata de indiferencia, usted lo menciona como algunos sesgos, creo, de corrupción, pero debe ser medible. Creo que se debe de valorar la pertinencia del tema. Eso en términos generales. En términos particulares, pues obviamente, repito, de manera muy abrupta, con muy poco antecedente o justificación, nos presenta usted una pregunta de investigación en donde no se refleja problema, no se refleja sujeto de estudio, y entonces parece que está tratando de atender una situación que ya lo hemos platicado. Su primer pregunta es, ¿cuál es la relación entre la población y el medio ambiente con la barranca y río de la Jusco? ¿Cuál es la relación entre A y B? Eso, entender eso lo va a ser un trabajo exploratorio, sí, para comprender el fenómeno, pero no puede ser la pregunta de investigación, porque aquí no se visualiza ningún problema. Usted nada más quiere entender la relación A y B, pero aquí debe de estar inserto el problema y no lo veo. Entonces, esta pregunta de investigación no da para una tesis de maestría. La hipótesis no es consistente con la pregunta de investigación. Igual coincido con los comentarios de la doctora Molina, pareciera que estamos hablando de trabajos distintos, porque ahora aquí sí, usted habla de que la falta de conocimientos de diversos actores han resultado en la incapacidad general para tomar decisiones adecuadas y proponer acciones de conservación. Yo tendría mucho cuidado en hacer estas afirmaciones porque se lee subjetiva, Yunuen. Se lee que es su apreciación. Y también digo, a lo mejor yo estoy haciendo subjetiva, pero esta relación causa-efecto no creo que sea así de simplista. Los problemas son mucho más complejos. Y ya en un estudio de investigación precisamente se trata de eso, de complejizar, de debatir, contradebatir, de por qué unos dicen blanco y yo lo veo negro, en fin. Y aquí pareciera que entonces si yo los meto a una escuela o si contrato a puros doctores en cambio climático, entonces ya va a estar limpio el Ajusco. Y no, obviamente no. Depende de muchos otros factores. Entonces, claro que la hipótesis no se ajusta a las necesidades de una investigación científica, porque repito, estamos en un estudio de posgrado, en donde estamos generando nuevo conocimiento. Creo que el generar un programa educativo, pues más bien sería una labor de otra área o en otro programa, no necesariamente de este estudio de investigación en donde estamos tratando de resolver un problema. En su objetivo general hay dos objetivos juntos, que creo que de alguna manera ya se lo hicieron ver. Primero busca analizar la interacción entre los diferentes actores sociales. Seguimos con la falta de precisión. ¿Cuáles diversos actores sociales? Aquí debe estar muy, muy clarito. Autoridad, locatarios, visitantes, por ejemplo, que cada uno de ellos, en caso de que estos fueran, tiene sus propias particularidades, pero también dice que es para proponer el proyecto de educación. Entonces aquí igual quédese con un solo verbo, un objetivo debe tener un solo verbo y haga el ejercicio paraguas, en donde identifique el problema más relevante y que le permita a usted analizar los diferentes incidencias, vaya, ¿no?, a su problema. El proyecto, me pongo aquí como pregunta, el proyecto
¿en qué va a resolver el problema? Si usted tiene un nuevo manual, un nuevo folleto de educación para todos estos actores, quizás vuelva al inicio, preguntarnos, ¿y esto va a resolver el problema o en qué va a abonar? No digo que no vaya a ser una buena propuesta de su trabajo, pero no puede ser el eje central. Creo que porque no resuelve el problema. Y más que allá que no pueda hacer, más bien no va a resolver el problema. Sí puede generar usted una metodología, pueda generar una propuesta de demostrar cómo inciden los conocimientos, pero no puede ser el tema central de su investigación. Igual cuando comenta su metodología, falta mucho por desarrollar, son 5 renglones que no dicen mucho de la metodología, falta que usted ya a estas alturas tenga muy claro ahí sí cuál es la metodología, porque lo que es el enfoque, análisis, diagnóstico y propuesta, eso es una sistematización para todas las herramientas de recolección de datos que ofrece la metodología de investigación precisamente, pero no es per se una metodología. Entonces usted defina si es encuesta, obviamente dentro de esto cualitativo y también cuantitativo, qué tanto va a haber factores de medición. Entonces creo que falta mucho por trabajar también en la metodología, pero sobre todo en el eje central, en tener identificado realmente cuál es el problema, más allá de que está contaminado el ajusco. ¿Cuál es el problema que usted quiere atender? ¿Por qué? Porque eso no es el problema en sí. Lo que usted debería de identificar es qué lo está contaminando y de alguna manera lo dice. ¿Por qué no hay cambios? ¿Por qué no se regula eso adecuadamente? Entonces, para poder llegar a eso, usted debería de comprender todo lo que rodea a esta situación para poder identificar soluciones o posibles soluciones que generen un cambio a esta realidad. ¿De acuerdo? Entonces, creo que sí hay bastante trabajo todavía por hacer, pero está en buen tiempo. Muchísimas gracias, sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora. Agradecemos la asistencia de todos los comentaristas y estudiantes al cuarto coloquio interno de investigación de posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se estarán presentando más de 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes y que serán retroalimentadas por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reiteramos nuestro agradecimiento y les deseamos muy buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias a todos por su colaboración.